Amigos, ¿cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigma, como siempre una coproducción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. El día de hoy estamos con Miguel Valverde, él es artista visual, es además retratista, pintor, egresado de la Escuela de Bellas Artes, además huaracino, además miembro de esta agrupación tan importante para Huaraz como es el grupo Atatauché. Él está de paso por acá, por nuestra ciudad, porque radica habitualmente en Lima, trabaja en Lima y trabaja en una de las áreas especializadas del arte, digamos, bastante especializadas en realidad, como es el retrato. El retrato como identidad es el tema que nos convoca el día de hoy, para ahí vamos a conversar con Miguel. Miguel, bienvenido, es un gusto tenerte acá para poder conversar este tema que suele ser especializado, pero que también puede ser muy hermoso, como ya lo hemos visto, por ejemplo, lo he visto en algunas obras tuyas en el taller. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Aina, por la invitación, agradecido por la oportunidad. Y ojalá podamos en esta conversación abundar un poco de este tema tan interesante, tan importante del retrato. El retrato es una, digamos, supongo, el retrato actual por lo menos una evolución del arte pictórico, ¿no? De la pintura, porque, bueno, claro que veo retratos, como uno puede ver los retratos antiguos, por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Los reyes, la reina, la gente noble que se pintaba, se hacía retratar. Pero, digamos, no es muy común, digamos, cuando se habla del tema pictórico, hablar del retrato como algo tan especial. Cuéntanos un poquito esta evolución, esta historia del retrato en el Perú o en general en el mundo. El retrato tiene como característica principal reflejar las emociones, las facciones que hacen que la persona sea única, ¿no es cierto? Las características, el gesto, el color de la piel, el tez de la piel, la expresión, la emoción. Esto es una expresión universal. El retrato en todas las culturas ha sido y ha reflejado esa manera de ser. Cada época con su diferente estilo. En el caso del Perú, el retrato tiene un antecedente que tiene que ver con la conquista, ¿no? La conquista, este aporte cultural, España y por tanto todo Occidente viene con su cultura. Y por ejemplo nace un retrato muy particular en el Perú, que es el retrato de la escuela cusqueña. ¿Qué es el retrato de la escuela cusqueña? El retrato de la escuela cusqueña es ese retrato occidental, europeo, de características blancas, totalmente, ¿no? Que con el aporte de la mano de indígena, con el aporte del artista cusqueño, empieza a tener un poco de característica propia. ¿Cuál es esa característica propia que se refleja en la pintura cusqueña, en el retrato cusqueño? Es la chapita, ¿no? Ese color entre rojo, naranja, suavecito, que se le da a la cara. Entonces eso empieza a configurarse como un retrato ya propio de esta parte del mundo, y de esa época, ¿no es cierto? Los paisajes europeos que venían con las pinturas, que en esa época eran las pinturas del barroco europeo, empiezan a transformarse con paisajes andinos, ya no son paisajes europeos, sino paisajes andinos, ¿no es cierto? Y empiezan ahí, por ejemplo, a ver plantas andinas, animales andinos, ¿no es cierto? Entonces empieza a configurarse, por ejemplo, en ese ejemplo de la pintura cusqueña, un retrato propio del Perú. Digamos que ahí, de alguna manera u otra, es un retrato significativo en la historia del Perú. De ahí vendría ya un poco el retrato pictórico, siguiendo tendencias del arte universal, del arte mundial, y va evolucionando, por ejemplo, hasta un retrato que es importante, que es el retrato fotográfico. Claro, la fotografía ya como un arte que de alguna forma, entre comillas, intentó reemplazar a la pintura, por lo menos en el tema de retrato, en el tema de inmortalizar a las personas, ¿no? Pero nunca la llegó a sustituir y no la va a llegar a sustituir, ¿verdad? Exacto. La fotografía, cuando aparece como técnica a fines del siglo XIX en Europa, es un fenómeno, es como la aparición del cine, es un fenómeno que desestabiliza o causa por lo menos polémica en el círculo artístico de artistas plásticos, escultores, en esa época eran los que retrataban, ¿no? Entonces viene la fotografía y es una técnica rápida, eficaz y directa, porque efectivamente retrata tal cual eres y se diferencia de la pintura, ¿no es cierto? Entonces en el Perú obviamente llega eso también y se configuran grandes estudios fotográficos, como el estudio Currete en Lima, como el estudio de los hermanos Vargas en Arequipa,
y en Cusco también como el estudio de Chambi o de Figueroa Aznar. Ya Martín Chambi, que es digamos, un genio y un ícono, en todo caso un referente en la historia fotográfica peruana, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero en el ámbito de los retratos, digamos, quien hizo más gala en los retratos fueron los hermanos Vargas de Arequipa, ¿no? Y obviamente en Lima. Pero digamos, siguiendo estos ejemplos, en todo el Perú, cada ciudad grande tiene su estudio fotográfico. Entonces, en su estudio fotográfico se arma una especie de escenario que tiene como fondo, por ejemplo, una alfombra decorada, labrada, en medio árabe, persa, oriental, o tiene cortinas que caen sutilmente, alfombras, ¿no? Una mesa, una silla, y todos obviamente vestidos elegantemente según la época, ¿no es cierto? Todos en una actitud de pose, ¿no? Que era como era antes, ¿no? Era una especie de pose, no había un rasgo de espontaneidad, ¿no es cierto? Todo era una pose, y en la mayoría de casos era una pose seria, ¿no? Claro, seria, palca, adusta, ¿no? Completamente hasta deprimida, parecía en algunos casos. Sí, sí. Pero que reflejaba el paradigma de una época que era el paradigma del estatus. La fotografía, en sus primeras épocas, tiene que ver con el estatus. Porque recordemos además que los caballeros de ese entonces, por ejemplo en el Huaraz antiguo, todos andaban con terno, o la mayoría. Sí. Y las camisas eran almidonadas. Yo recuerdo a mi abuelo que tenía siempre las camisas almidonadas. Sí. Unas camisas que cuando tú las tocas son insoportables. O sea, son camisas que parecen cartón. Sí. Pero, digamos, ese era pues el estilo, ¿no? Exacto, La ¿no es forma de cierto? ser, ¿no? Exacto. Y reflejaba una posición de estatus, ¿no es cierto? En la fotografía en sus primeras épocas no podía acceder todo el mundo, accedía a las personas que tenían poder adquisitivo, ¿no? Después de esto, ya la fotografía, los estudios fotográficos empiezan a esparcirse, a difuminarse, ¿no? El aprendiz del fotógrafo saca su taller y así consecuentemente. Entonces, esta fotografía empieza a popularizarse, empieza a ser a expandirse, ¿no es cierto? Ya no pertenece, digamos, a una élite, sino ya casi es propiedad de todos. Estamos hablando todavía de proceso, porque ahora ya es ya casi todo el mundo puede hacer fotografía. Por la tecnología. Pues, por la tecnología. La tecnología ha abaratado los chips, ha abaratado el sistema, ya no son películas, ahora son digamos, es digital, es básicamente software. Exacto. Eso ha hecho que la fotografía se acerque un poco más a la gente, ¿no? Exacto. Y el retrato en general. Eso hablando de técnica, pero ya un poco adentrándonos en la pintura misma, en el arte de fotografiar, en el arte de pintar, la fotografía nació, como te decía, en un momento, en un contexto en que generó polémica en el círculo pictórico. Y la fotografía siempre se sintió menos que el arte pictórico. Hasta ahora lucha por eso. Hasta ahora, inclusive, ahora tiene esa especie de aura, pues, totalmente con prejuicio, claro. Pero, como tú dices, lucha con ese prejuicio. Entonces, en esa época era aún más fuerte. Entonces, muchos fotógrafos trataron de, bueno, vamos a hacer algo pues que se parezca, que la fotografía trate de ser arte. Y en eso empezaron a intervenir la fotografía con pintura, ¿no? Empezaron a generar unos tipos de efectos, etcétera, que empezaban a configurar un retrato o una fotografía como pintada, como esto. Y eso se hizo muy popular en los estudios fotográficos del siglo XX, inicio del siglo XX, ya acá en el Perú, muy popular. Entonces, esos son retratos que podemos ver en las casas, aún ahora los televidentes podrán ver aún en sus casas algunos retratos antiguos, oscuros, que son fotografía, que son pintura, parecen que no se distinguen muy bien, ¿no? Exacto, que están en ese limbo, claro. ¿No? Parecen fotografía, parecen pintura. Son fotografías, es una base fotográfica y está pintada encima. Amigos, estamos conversando con Miguel Valverde, artista visual. Vamos a ir a una primera pausa comercial y volvemos luego con este lindísimo tema el día de hoy, el retrato como identidad. Volvemos después de una breve pausa comercial. El retrato como identidad es el tema que nos convoca. El día de hoy estamos conversando con Miguel Valverde, artista visual guaracino que ha aprovechado su presencia por un poco de tiempo que está acá en la zona para conversar justamente este lindo tema. He tenido la oportunidad de ver los retratos que él hace y hablaremos un poquito más después de
digamos, alternativa más personal ya, Miguel. Ahora estamos en la parte de la historia y un poquito comentabas este paso de lo elitista de la fotografía a lo popular, que, digamos, de alguna forma va tiñendo el propio arte fotográfico y el arte del retrato en general, o esta mezcla entre pintura y fotografía de los tintes populares, ¿verdad? Exactamente. Y podemos verlo, notarlo eso, en una característica esencial, que es el color. El color, cuando la fotografía es blanco y negro, obviamente, y después cuando ya se hace fotografía de color, los colores son grises, plomos, sobrios, pero cuando empieza a popularizarse esta técnica, empieza a llegar a todos, por decirlo de alguna manera, el gusto popular exige que se le ponga color, ¿no? Entonces, como es todo lo popular, ¿no? Muy colorido. Entonces el fondo cambia, por ejemplo, por colores fucsias, rosados, amarillos, turquesas. Los colores del vestido también son más encendidos, no son el saco gris, terno, azul, marrón, ¿no? Son vestidos ternos más claros, o vestidos de las señoras, de las señoritas. O incluso he visto, digamos, ternos con camisas de colores muy encendidos. Sí. ¿No? O sea, también ahí está lo popular. Pues, entonces sí hay una característica que tiene que ver con el color, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra característica que tiene que ver también es con esto que tiene que ver que enlazarse con el marco, por ejemplo, ¿no? El marco en esta época, en la época en que se hacen estos retratos, digamos, llamémosles clásicos, estos blanco y negro, que están en una transición de colores grises, sobrios, el marco es dorado, ¿no? O tallado, o es con un ribete rojo, una pana roja, ¿no es cierto? Entonces este marco, al retrato adusto, al retrato casi de posición firme, refleja una identidad que tiene que ver con la época, ¿no? Una época en la que se valora mucho esta presencia de estatus, ¿no? Que da el tallado, que da el dorado. Acuérdate que los cuadros en las iglesias coloniales están hechos en el estilo barroco, entonces todos los marcos son tallados, con mucha voluta, y dorados, ¿no es cierto? Entonces este dorado refleja mucho esta presencia de estatus, de distinción, ¿no es cierto? Ya ahora pasa el tiempo y ya eso ya no es tanto así, sino más bien ahora el paradigma de nuestra época es el paradigma minimalista, ¿no es cierto? Todo un poco más sencillo, más simple, más minimalista, más sobrio en ese sentido. Líneas más, digamos, esenciales, ¿no? Círculos o líneas rectas, pero no hay pues esta mezcla así barroca, hasta churrigueresca en algún momento del arte, que era tan que ahora inclusive eso, que puede ser de churrigueresco o barroco, inclusive a veces es considerado guachafo, claro. ¿no es cierto? Ahora se considera, ¿cierto? Claro. Pero digamos, yo lo veo personalmente y para mí son etiquetas, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con el trabajo artístico, porque el trabajo artístico, cuando es sincero, cuando es honesto y refleja los sentimientos y emociones, pues ya está, en el estilo que lo haga, sea barroco, minimalista, pop art, surrealista, lo que fuera. Nadie podría decir que Frida Kahlo es guachafa, pues, ¿no? No, aunque tenga sus colores encendidísimos, su maravilla de pintura. No, para nada, es extraordinario, claro. Una extraordinaria artista y una extraordinaria obra de arte. Claro. Entonces tiene que ver el arte, yo creo que con la honestidad, la sinceridad, el trabajo sincero que hace el artista, íntimo, de introspección, de excavación en los sentimientos, en las emociones, y también en la técnica, ¿no? En la perfección de su técnica, en la exploración e investigación de su técnica. Pero el artista también tiene que interpretar, pues, ¿no? El retratista tiene que interpretar de alguna manera, entiendo como artista, esta persona, digamos, ¿no? O sea, digamos, la persona no solamente en su aspecto físico, sino además, entiendo, en su aspecto ya más emocional, ¿no? Ahí hay un detalle interesante. La fotografía hace un retrato y tal cual. O sea, la fotografía no interpreta, es una máquina, ya está. Puede haber la pose, todo, y los fotógrafos trabajan mucho de eso. La luz, ¿no? ¿No es cierto? El efecto de la luz, la composición, pueden darle un efecto a la foto, y de hecho la foto cobra emociones, cobra sentimientos, es una obra de arte plenamente, ¿no es cierto? Pero en la pintura, al tener la intervención personal, siempre hay un rasgo de interpretación, por más realista que fuera. O sea, si yo copio un retrato fotográfico y lo hago lo más hiperrealista que hago, que es como algunos casos que he hecho, algunos casos que te he mostrado inclusive, en ese momento tal vez yo estoy de alguna manera motivado hacia un sentimiento positivo o negativo, y ese rasgo me puede cambiar la expresión. Yo he visto los dos, me has mostrado varios que son, digamos, copias exactas entre comillas, pero hay una expresión detrás que
tú que es mismo el aporte mío, claro, personal, claro. ¿no es cierto? Pero digamos eso es inconsciente, Miguel, porque o sea, el aporte pues tú lo ves cuando ves el conjunto, Sí. pero si te pusieras a examinar los labios, es idéntico prácticamente, ¿no? Es Pero, idéntico, ¿cómo es que se refleja eso? porque viene ahí el trabajo manual. Ya. Está el nervio manual, está el pincelazo, el pincel, el detalle manual, y entonces pues ahí la mano está impregnada de sentimiento de ese momento y algo tiene que modificarse, a pesar de que el retrato sea igualito. O sea, tú lo ves y es la persona, Claro. pero ya hay una característica personal. Pero tiene una obra diferente, Que es la no mía, ¿no? proyecta, claro. Exactamente. Y por eso es que incluso siendo hiperrealistas, estos retratos, por ejemplo, que he visto tuyos, siempre tienen detrás por la mano del artista, ¿no? Exactamente, Es ¿no? la gran diferencia con una fotografía, ¿no? Y que con el tiempo y la evolución que yo haga, se van a ir profundizando, ¿no? Y haciéndose cada vez más personal, ¿no? Cada vez esa pincelada va a ser un poco más personal, más personal, más personal. Y bueno, no sé en qué terminará. Ojalá que en algo bueno. ¿Qué crees tú que, digamos, es esta tendencia, esta sensación, esta intención, este anhelo del ser humano de inmortalizarse, de perennizarse, el que ha hecho surgir el retrato? Porque claro, vemos retratos de antiguos reyes y digamos conocemos el rostro aproximado de esos reyes por los retratos que hay, pero no conocemos digamos el rostro del pueblo, por ejemplo del año 1700 o 1800, porque no hay registros pictóricos. ¿Tú como retratista sientes que es una especie de trascender la mortalidad, de inmortalizarse, esta intención de estar en un retrato? Sí, definitivamente el retrato inmortaliza, perenniza tus sentimientos, emociones y la interpretación que ha hecho el artista sobre eso. Y esto queda como legado a tus futuras generaciones. Entonces, de alguna manera u otra, este retrato que tú tienes en tu casa es una obra de arte que te significa a ti mismo y va a significar a tus próximas generaciones. De ahí que tu casa se puede convertir en una especie de pequeño museo en el cual la obra de arte principal eres tú, tu familia o quienes estén retratados ahí. Claro, pero mira que hay casas, por ejemplo, ahí también se ve el tema de la sociedad, ¿no? De la cultura. Yo tengo, bueno, he visto en casas de amigos europeos, por ejemplo, que digamos los retratos ahí suelen ser fotográficos, pero suelen ser más espontáneos. Se retrata a la persona cuando está haciendo alguna actividad, en una pose, sin que la persona se dé cuenta. Sí. Pero usualmente en nuestro país los retratos suelen decir, mira la foto, mira la cámara, mira el pajarito, dicen los niños, ¿no? Pero para que sea algo fijo, seguimos todavía con esa tendencia posada, artificial. Sí. Todavía. Definitivamente, sí. Digamos que hay, yo lo veo como veía lo anterior de los estatus, esto en la fotografía antigua, blanco y negro, que es parte de nuestra expresión, como no sé si como peruanos o latinoamericanos, o como personas específicas que queremos posar, ¿no? Ese hecho de posar, de prestarse, de sonreír, de artificializar una sonrisa que probablemente en ese momento no la tengas, ¿no? Es una característica, queremos, a pesar de probablemente nuestra tristeza, nuestra melancolía, queremos pues estar sonrientes, felices, o por lo menos que se nos vea bien, ¿no? No hay esa variante, oye, voy a hacer un retrato en la que me vea pensativo. Claro, ¿no? es difícil encontrar. Claro. Sí, acá es bien difícil encontrarnos así. Pero yo creo que nos identifica eso, ¿no? Esa pose, ¿no? Ese artificio, creo que es una característica muy propia, ¿no? Y finalmente si eso queda en los retratos, está bien. ¿Por qué? Porque es una característica nuestra. Claro, y aparte obedece un tiempo-espacio, ¿no? En Perú, en este año o en los años previos, aunque eso va cambiando, yo supongo que seguirá cambiando. Amigos, estamos conversando con Miguel Valverde, artista visual. El retrato como identidad es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa comercial y luego de ella volveremos nuevamente con Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigma conversando sobre el retrato como identidad, el tema que nos convoca el día de hoy, pero estamos conversando con Miguel Valverde. Miguel, el retrato es una comunicación, en este caso pues de, no sé, una emoción, aunque el retrato posado difícilmente es una comunicación emocional, pero hay algo detrás, ¿no? O sea, aparte de este sentimiento de inmortalizarse, y por los retratos que yo he visto en tu taller también, digamos, hay algo que quisiera manifestarse a través del retrato. ¿Qué encuentras tú, digamos, en esta comunicación particular que tiene el retrato, vinculada a otras, digamos, variantes o a otras disciplinas dentro de la propia pictórica, ¿no?
El retrato tiene como varios aspectos. Veamos, uno es la expresión, la que hemos hablado ya, pero otro, por ejemplo, también es el vestido, el traje con el cual tú quieres ser tratado o tú quieres perenizarte. Y por ejemplo, en los retratos de, por ejemplo, unos 30, 40 años, había mucho una característica especial, que era el ponerse una medallita. Claro, ¿Ya? claro. O en los señores, ¿no? O el terno, el saco y un pañuelito, ¿no? Entonces, el famoso pañuelito, ¿no? Que sale en todos los retratos, ¿no? exacto, ¿no? Claro. Entonces, esa cadenita tiene que ver con la afinidad religiosa que se tiene, que es muy profunda acá en el Perú. Claro, porque digamos, la mujer suele querer mostrar lo religiosa que es, ¿no? En ese retrato, ¿no? Se le ve con su cadenita, ¿no? Exacto, la Con su medallita, relicario, lo que ella la medallita siempre pues es de una virgencita, Claro. de un crucifijo, en fin. Entonces, siempre hay observamos en los retratos de hace 30, 40 años, esa característica que se expande mucho en todos los retratos, ¿no? Esa idea. Entonces, ¿qué te está transmitiendo eso? En el traje, en el vestido, en la joya, ya no en la expresión, ya no en la facción, sino ahí te está expresando algo de ella, ¿no es cierto? Ahora, te vas y adentras un poco los trajes y vas a ver trajes de época, ¿no es cierto? El terno, el pañuelito muy elegante, etcétera, o el vestido muy formalito, sin grandes escotes, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. En cambio ahora, no, pues no, ahora el caballero puede posar con una camisa, refleja nuestra época un poco más, menos formal. menos formal, ¿no? Un poco más informal, más espontánea, y la mujer Y más también, libre también, ¿no? sí, De alguna manera. y la mujer también refleja su sensualidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahora es el paradigma de nuestra época, por ejemplo, en la mujer, pues es la sensualidad, Así es. ¿no es cierto? La exhibición, la sensualidad, Entonces, la mujer reflejada en la sexualidad, básicamente. entonces el escote pues ya no es un Claro. escote sencillo, sino es un escote más abierto, ¿no es cierto? De mangacero, en fin. Entonces, eso, por ejemplo, el vestido tiene también una lectura de época, una lectura de identidad. Pero cuando eso pasa, Miguel, a un tema ya pictórico, yo supongo que habrá, digamos, un juego con la luz también, ¿no? La posición del rostro, las sombras, los claroscuros, en fin, que de alguna forma podría agregarle, por ejemplo, a una señorita más o menos sensualidad, más o menos pureza, ¿no? Digamos, ya hay una expresión muy particular, ¿no? Digamos que sí, en el retrato tal cual, cuando un retrato se hace, digamos, de cero, ¿no es cierto? Vamos a ir y vamos a posar y vas a posar y podemos estudiar todo eso de la luz, en fin, sí se puede hacer eso. Pero digamos, el retrato del que un poco hablamos ahora, que es el retrato popular, que es el retrato un poco que se hace en todo el Perú y ahora del Perú hacia el extranjero, es un poco basado en la fotografía. Entonces, ¿qué tienes? La fotografía ya está tomada con una luz. Cambiar la luz a veces es un poco difícil, ¿ya? Entonces, lo que tienes que hacer ahí es que esa fotografía que es tomada cotidianamente, ¿no? Que podría pasar desapercibida en tu casa, se convierte de repente en una obra de arte. ¿Por qué? Porque cambias el color de fondo, lo iluminas, le das un resalte, sus ojos los haces más brillosos, ¿no es cierto? Su ropa la haces más colorida, más prestante. Yo he visto una que tú me mostraste, donde hay una pequeña que está sobre un charco y la niña sale colorida o coloreada, Uh-huh. y la fotografía detrás está en blanco y negro, y es una lindura, o sea, es una maravilla de trabajo ese. Exacto. Por ejemplo, ese trabajo que tú te refieres es un retrato que tiene que ver mucho con la memoria. La fotografía original es una fotografía blanco y negro anónima. O sea, no sabemos... Una fotografía cualquiera. No cualquiera, encontrada en una tienda de antigüedades. Este cuadro fue hecho por una exposición, el año pasado. La exposición se llamó A mí que chicha, tiene que ver con todas estas expresiones populares. El retrato es una expresión popular, así de esta manera, el retrato de esta manera. Entonces, este cuadro tiene una característica particular. Esa niña anónima que no sabemos quién es, en el retrato cobra identidad, ¿no? Se despega del retrato, ¿no? Si está despeinada, que está en la fotografía original despeinada, la peinamos. El vestido es un poco, digamos, simple, le damos color. Entonces ese aporte de la pintura que hace ahí, por ejemplo, en ese retrato en particular, hace que tenga pues identidad, que tenga cara, por así decirlo, que tenga luz, que tenga color, y por fin se configure en una identidad dentro del cuadro. Existe. De algo que es anónimo surge algo que es particular, ¿no? Exacto, existe. Identificado. Y esa puede ser un poco la maravilla de hacer retratos, la maravilla de hacer arte, de la realidad tal cual es. A veces es fea, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando llevamos esa realidad al arte, en general al arte, esa realidad interpretada
estetizada, con los paradigmas de la época, con los gustos de la época, con el criterio personal del artista, se convierte en otra realidad. Y esa realidad a veces dura, porque ese cuadro va a durar cientos de años probablemente, más que el momento, que la realidad. Porque de alguna forma el arte fotográfico, y en este caso en esta mezcla, toma el momento, el tiempo-espacio, pero un tiempo-espacio cualquiera, ¿no? Como el caso de esta foto, ¿no? Pero digamos, lo hace especial, lo saca el anonimato, lo hace particular, lo hace identificable, porque hay, digamos, una mano allí, ¿no? Una mano que hace el milagro, por decirlo así. El milagro. Y por eso es que, digamos, el artista, digamos, en todos sus ámbitos y en todas sus esferas, en todas las artes, digamos, es una especie de no solo perennizador, sino una especie de semidios, ¿no? Porque está colocando cosas, está definiendo contextos, está creando nuevas realidades en todo caso, ¿no? Sí, una especie de semidios o una especie de medium, o en todo caso un dios, ya sea de altura o tal vez ahí también hay dioses. Claro, porque mira, estos retratos, por ejemplo, que suelen ser anónimos, por ejemplo, se han descubierto retratos en guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, estas fotos olvidadas, tiradas, por ejemplo, de un soldado que murió en determinada guerra. Exacto. Y que se redescubre ese retrato, esa foto tipo Carné, no sé, Sí. y ese retrato del cual es uno de los cientos de miles de fallecidos, ese soldado cobra notoriedad. Exacto. Mira cómo se rescata eso en la memoria colectiva. Esa memoria colectiva. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con un tema, por ejemplo, muy presente en lo que hemos vivido en la última época contemporánea del Perú, que es el conflicto armado. Por ejemplo, la cantidad de desaparecidos que hay, ¿no? Hasta ahora hay una asociación de madres ayacuchanas como Mamá Angélica que aún busca a sus hijos desaparecidos. ¿Y qué tiene esos hijos? La foto, el retrato, lo único que pervive. Y ese retrato hace que uno, al mirar esto, por ejemplo, en los libros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, etcétera, que ese número ya no sea un número, no sea uno de los 70.000 fallecidos. Ya no es uno, es Juan, o es Dante, o es Ricardo, con una historia personal, ¿no? Con una madre, con un padre, con un hijo, probablemente. Con una característica, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, ese retrato tiene una facción, ¿no? Característica que te determina que esa persona, pues, probablemente ha sido de la costa, de la sierra, de la selva, ¿no? Y que esa persona, pues, en la memoria estaba desaparecida, estaba olvidada, pero presente a través de su retrato. Y obviamente ese retrato es el que va a quedar para siempre. Claro, y que se recupera de alguna forma en un tiempo-espacio y deja de ser un anónimo para convertirse en alguien real, ¿no? Como suelen ser las personas reales, y a veces en las guerras nos olvidamos que hay personas de carne y hueso, hay seres humanos maravillosos, que muchos de ellos mueren en guerras, ¿no? Exacto. Sí. Amigos, estamos conversando con Miguel Valverde, artista visual. El retrato como identidad es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos luego de ella. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Miguel Valverde. El retrato como identidad es el tema del día de hoy. Miguel, estábamos viendo cómo con este ejemplo, el soldado, por ejemplo, deja una persona de ser anónima en una guerra por ese retrato. Pero hay un ejemplo acá en el Perú que es mucho más, digamos, crucial, fundamental en la historia contemporánea peruana, que es el de Sarita Colonia, ¿verdad? Exacto, sí. Cuéntanos un poquito ese tema respecto al retrato de Sarita Colonia. Sarita Colonia, como bien conocida, santa popular peruana, guaracina, de origen guaracina. Claro, de origen guaracino. No cierto, el apellido Colonia. La única imagen que se tiene de Sarita Colonia es una foto familiar, en la cual ella aparece adolescente con su familia. Entonces, cuando pasa lo de Sarita y el hecho de Sarita y se empieza ya a tenerla como una referencia religiosa de santo, cogen ese retrato y lo primero que se hace con ese retrato fotográfico es darle una pintadita, ¿no? Empiezan a darle una pintadita suavecita, que es lo que hablábamos al principio, este retrato fotográfico que empieza a ser pintadito de manera suave. Y después pasa el tiempo y se adecúa, porque ya ella va adquiriendo la posición relevante de santa, entonces también pues
ya no puede ser un retrato Y sencillo. más en un entorno popular, ¿no? Exacto. Claro. Y no puede ser pues ya un retrato sencillo, ya hay que ponerle una orla, Claro. ya hay que ponerle detalles, ya hay que ponerle, y entonces empiezan a idealizarla, ¿no es cierto? Este retrato, si tú ves el retrato original de la fotografía y ves el icono en que se ha convertido, vas a ver una enorme diferencia. ¿Ya? O sea, sí está ahí por el parecido, hay algo, pero vas a ver una enorme Claro, porque yo supongo que en la foto familiar pues es un adolescente más Sí. de las tantas adolescentes que pueden haber, ¿no? Pero ya, digamos, en este retrato que muchos choferes los llevan en sus carros, en las combis, en los micros, en Lima es abundante, por ejemplo, Sí. ya es pues otra, ¿no? O sea, porque Y es otra. una especie claro, es una santa, pues, ¿no? O sea, considerada una santa, un ícono religioso, pintado con sus colores muy particulares, ¿no? Y con su aureol y todo lo demás, Un ¿no? ícono religioso que ha sufrido esta transformación de la imagen del retrato fotográfico al retrato pictórico, icónico, ¿no? Y en esa transformación se ha sumado pues la voluntad, la cultura de toda una gente que quiere y ve en ella pues a una santa real. Que no es casualidad que haya sido en el Callao donde surgió todo esto y digamos, sea tan fuerte allí la devoción a Sarita Colonia, ¿no? Claro, entonces por ejemplo el retrato de Sarita Colonia es un ejemplo de cómo un retrato se puede modificar por la intervención del artista, del público, del gusto popular, del color, de lo que uno quiere ver en la persona, y en el caso de Sarita Colonia se transforma en un ícono cultural, ¿no? Un ícono que ya representa a una sociedad, que ya representa al Perú. Y eso me da pie a otro, digamos, a otra observación, a otro tema, que es que de alguna forma se crea un metalenguaje, ¿no? Porque de alguna forma lo real es lo real, o más o menos real, porque una fotografía tampoco es real, digamos, es una proyección de luz de una realidad, Sí. pero lo real que era la fotografía, más o menos, se convierte en una cosa idealizada. Y de ahí uno en la historia, cuando ve esos retratos, ya no sabe identificar qué es real y qué es lo que es idealizado. Por eso es que la historia es tan difícil. La historia en general es interpretada. Exacto. Es tan difícil de saber lo que realmente fue porque se idealiza, se tiñe, se llena de cosas, ¿no? Por eso en lo que hablábamos en antes, todo retrato tiene su rasgo de interpretación, sobre todo si es tocado por un artista pictórico o plástico, ¿no? Visual. Por ejemplo, hay un tema también importante con el retrato de Jesús. El retrato de Jesús en la época romana es un retrato sin barba, es un retrato de pelos crespos, porque en la época romana, justamente en la época, pues, la época en la que está viviendo Jesús, muere Jesús, no hay registro de cuál era el rostro de Jesús. Claro. En la época romana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo retratan a Jesús? Jesús es un romano más, sin barba y con pelos crespos, un etrusco, un romano más. Claro. Y blanco, ¿no? Obviamente. Claro, muy romano. Ahora, y eso llega, por ejemplo, hasta el Renacimiento. Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, ¿cómo está retratado Jesús? Jesús es un hombre musculoso, de músculo, porque además de la característica de Miguel Ángel, que era retratar o hacer cuerpos musculosos, lindos, ¿no? Un cuerpo totalmente perfecto, sin barba. O sea, no puedes decir es un judío, no tiene nada de judío, y un pelo no ya crespo, pero sino un pelo así más lacio, y obviamente una pose impresionante, de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mira, o sea, el Renacimiento y los romanos tenían una imagen de Jesús que no es la que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Porque la que nosotros tenemos está basada en el descubrimiento de este manto sagrado que se hizo. ¿no? Exacto. Entonces ahí descubren, y cuando lo pasan los rayos X y hacen todo ese tratamiento, ven que tenía una barba, que era rostro delgado, que eran ojos grandes y tenía pelo largo. Y ahí viene la imagen que llega a nosotros hace más o menos que 200, 300 años. Claro, ¿no? claro, como un maestro que usualmente los maestros pues en la tradición, digamos, hebraica, judía, no se cortaban el cabello, Exacto. Tenía que tener cabello largo, Exacto. una parte, la barba también. La barba también, exacto. Es parte de la propia cultura, el propio contexto, ¿no? Claro, entonces mira cómo el retrato adquiere los valores de una época y de una sociedad. Claro, y va adquiriendo, digamos, personalidad propia y va haciendo una interpretación diferente. Una ¿no? interpretación. Esto pasa con el retrato religioso, por ejemplo, de Jesús, pero también pasa con el retrato religioso de María, ¿no? Ajá. Hay una María morena, por ejemplo, Sí. o sea, la Virgen de Guadalupe es otra María, y digamos, hay diferentes tipos de Marías ahí, ¿no? en retratadas. Exacto, como el Cristo, pues no hay un Cristo, creo que es el de Piura, el de Ayabaca, creo que es un Cristo moreno, pues negro enteramente, ¿no es cierto? Y eso me conduce justamente al tema cómo está el retrato y el arte tan intrínsecamente ligado a la sociedad, a la cultura, ¿no? Digamos, Totalmente. a la naturaleza que
siendo un retrato, cómo la cultura vuelca lo suyo y convierte o reconvierte ese retrato, ¿no? Exacto. La sociedad tal cual, a través de sus obras artísticas, todas sus obras artísticas, desde la pintura, escultura, hasta el cine, ¿no? La fotografía, la arquitectura, en todas sus expresiones y manifestaciones artísticas ha depositado sus ideales, ha depositado sus anhelos, su forma de ser y sentir, y eso se ha heredado a generación tras generación, y generación tras generación se ha cambiado, se ha modificado, porque la cultura no es estática, pues la cultura se transforma permanentemente. Claro, por eso es tan difícil hablar pues de una realidad histórica cuando uno se basa en registros artísticos, ¿no? Porque los registros artísticos son interpretados. Exacto. Por eso cuando uno entra a ver un poco la historia y ve los objetos artísticos, no solamente puede analizarlos documentalmente, sino tiene que saber por qué se hizo así en esa época, claro. Qué pensaba el círculo artístico, los artistas en esa época, cuál era el paradigma artístico de esa época, de esa sociedad. Tiene que comparar, tiene que analizar, claro, porque el arte no puede estar pues desligado de su tiempo-espacio, ¿no? Exactamente. Y así pasa ahora, y está pasando con los retratos, porque por ejemplo estos retratos, que se hacen mucho en el Perú, se hace por lo menos en Lima, se sacan estos retratos, 3.000 a 2.000 retratos, y se exportan a toda Latinoamérica. Que está en el proyecto en el cual tú trabajas, ¿no? Exacto, en los retratos de los cuales yo devengo, ¿no? Este retrato fotográfico que después fue pintado y ahora es puramente pictórico, pero basado en la fotografía, o sea, lo tienes como copia de la fotografía. Estos retratos se exportan a toda Latinoamérica, a Centroamérica y especialmente a México. Y uno se pregunta, ¿y por qué México especialmente? Debe ser porque por cultura somos un poco similares y compartimos gustos. Y entonces este trabajo, este retrato cala actualmente, contemporáneamente, en México. Y de acá a unos 10, 20, 30, 50 años se verá por qué caló, ¿no? Eran los colores, era la forma, era la expresión, los rasgos. Y servirá para estudiar, digamos, de alguna forma al retratista, pero de alguna forma también al pueblo que el retratista retrató. Y en este caso, esa relación entre Latinoamérica, pues, ¿no? Claro. El Perú, porque mira, por ejemplo, hay muchos vendedores, son estos que ofrecen estos retratos en Latinoamérica, que nos dicen, la mano peruana tiene una mano especial. Y justamente de eso vamos a conversar, y también del proyecto El Retrato de Carmela, en el cual estás tú justamente trabajando en este tema, los retratos de acá de Perú, que se están exportando a muchos países. Pero vamos a hablar de eso, amigos, luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Miguel Valverde. El retrato como identidad es el tema que nos convoca el día de hoy. Miguel, hemos pasado, digamos, ya un poquito a examinar tu obra personal, digamos, tu trabajo en el retrato de Carmela. Esta producción, digamos, entre industrial, entre particular, entre personal que va derivando tu trabajo, pero que de alguna forma se expresa en lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito más de tu labor en este tema de los retratos, ya particularmente tuya. Cuando yo salgo de la Escuela de Bellas Artes, yo entro casi por casualidad a este mundo de los retratos, porque es un mundo de los retratos. Cómo se fabrican acá en el Perú, en talleres grandes, gigantescos, que exportan y todo, o sea, que es una industria, ¿okay? Inclusive hay una división de trabajo. Unos hacen la cara, otros hacen el vestido, otros hacen el fondo, ¿no? Una especie de sistematización. Un sistema industrial. Un sistema industrial, es una división de trabajo, ¿no? Claro. Un sistema industrial. Entonces nosotros, digamos que hemos entrado a esa tradición, yo he entrado a esa tradición juntamente con otros compañeros de la Escuela de Bellas Artes. Y en este proceso yo personalmente he descubierto pues que el retrato se configura en mí como una expresión muy personal. Desde siempre es como si yo hubiera descubierto de alguna manera, uno no sabe a dónde lo va a llevar la vida, pero por algo me llevó hacia los retratos, ¿ya? Y entonces yo descubrí ahí que es una cosa, una esencia mía, el hacer retratos. Ya antes en la escuela había hecho, me había ido bien, pero no lo había tomado mucho en cuenta. Ya cuando entré a este mundo, un poco ya con la experiencia y adquiriendo habilidad técnica, etcétera, y empecé un poco a configurarme esta idea de que podía ser retratista.
Entonces ese fenómeno un poco ha pasado también en otros compañeros y nosotros en un momento decidimos salirnos de esta industria, que es grande, y hacer un trabajo un poco más personal, un poco de más llegada al público peruano. ¿Por qué? Porque estos retratos contemporáneos que se hacen en la actualidad, toditos se exportan. Hay muy pocos que se hacen para el Perú, ¿ya? Y muy pocos aún que se hacen en una tienda abierta al público, en una galería taller abierta al público. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en el retrato de Carmela. Somos 3 socios, Mario Navarro, que es de Piura, Marino Salos, que es de la selva, y yo, que soy de la Sierra, Guaracino. Y hemos configurado este taller, galería, retrato de Carmela, que está en Girón de la Unión, en Lima, que tiene una abertura al público. Y entonces el público pasa y ve los cuadros, ve los retratos, ve las muestras y dice, ah, qué bacán, yo quiero uno. Pero han pasado de un proceso, digamos, casi industrial, un proceso un poquito más individualizado, más de sello personal, sí, o en todo caso de sello de taller, ¿no? Del atelier, ¿no? Por lo menos sello de taller, ¿no? Ajá. Sello de estudio, claro, de taller. Entonces, y en ese proceso ahorita estamos involucrados en ese proceso. Como parte de ese proceso, yo he venido acá a Huaraz y estoy una temporada de 2-3 meses, que aún voy a estar hasta fines de septiembre, haciendo estos retratos un poco de más adentramiento, si se puede decir así, en la persona retratada. Porque a veces cuando está en la industria del retrato, a veces se separa un poco del vínculo con la persona retratada. No, nosotros hemos querido cambiar un poco. Más en masa, pues, ¿no? Exacto. Claro. Hemos querido cambiar ese paradigma y acercarnos más al retratado, aún teniendo como base la fotografía, y hacer un retrato que por lo menos tiene el sello de taller, como tú dices. Claro, pero ya hay, digamos, los retratos tuyos también, y ya hay más una interpretación, digamos, hay un metalenguaje sobre la fotografía misma, ¿no? O sea, hay algo más, o sea, digamos, y bueno, básicamente es pintura, pues, ¿no? Y digamos, sobre foto, pero ya se siente esta particularidad, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es lo que nosotros, es la intención, y personalmente, seguramente, y es el proceso en el que estoy metido, voy a ir interiorizando cada vez más el retrato, hasta que sea pues una cosa personal, una interpretación muy personal del retratado. ¿Ya hay mercado, Miguel? ¿Mercado acá en el Perú, acá en la zona, como para poder, digamos, desempeñar esta arte, pensando que esta arte lo pueda uno, digamos, mantener económicamente? Mira, todo el mundo quiere retratarse. Okay. Eso es de hecho. Por eso todo el mundo quiere tener un retrato. Hay una necesidad. Posiblemente no sabe dónde, pero tiene que retratarse. Exacto. Ahí está el kit del asunto. No sabe dónde, no sabe con quién. ¿No es cierto? No sabe qué es lo que quiere. Ahí tiene que entrar un poco el artista, el retratista, y decirle, mira, tienes estas opciones, podría ser así, podría ser así, este color, y si te ponemos esto, y si hacemos así, etcétera. Y entonces el retratado va configurando cómo quiere quedar, ¿no? Entonces, sí, todos quieren retratarse, pero todavía falta hacer pues este nexo entre el retratista y la necesidad de todos de retratarse, para identificar realmente si hay mercado. Hay una experiencia muy interesante, y un retrato partiendo de una foto que tú me mostraste en tu taller, que era justamente de esta pareja que no se casaba en la realidad, pero se casaba en el retrato, ¿no? Sí. Aparecían casados, interesantísimo, porque era, digamos, superar la realidad en la que posiblemente nunca se casaban, pero para que en el retrato y en la historia posterior posiblemente aparezcan casados, ¿no? Exactamente. Es un retrato muy particular, porque todo lo que hemos venido conversando, que el retrato identifica, que es identidad, etcétera, a veces es de manera inconsciente, tanto el artista como el retratado. Este retrato que tú señalas, es un retrato que maneja el tema de identidad conscientemente. Entonces, ¿cómo es? La pareja, una española y un peruano, deciden hacer pareja, pero ellos, por ideología, no quieren casarse ni quieren saber nada con el matrimonio religioso. O sea, ellos son una pareja libre y conviven, etcétera. No quieren saber nada. Pero tienen ese ideal que probablemente viene de sus familias, de retrato de matrimonio, ¿no? Y entonces se han mandado a hacer un retrato en el cual se casan con todas las de la ley. Vestido blanco de novia, joyas, la novia tiene una chacana porque quiere identificarse con el Perú, el novio formalito, su corbata roja, y el fondo colorido, encendido, porque es la característica del retrato popular peruano. Y ahí está, el retrato refleja el ideal que va a quedar para siempre
a pesar de que en la realidad nunca se dio. Y posiblemente eso quede, digamos, en la historia, en la memoria colectiva, como una realidad o una meta-realidad que fue construida en su momento, aunque eso tal vez nunca se acepte, ¿no? Miguel, quiero agradecerte mucho al haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido una linda conversación y ya tus palabras finales para despedir el programa el día de hoy. Gracias, Einer, por la oportunidad. Ojalá el público disfrute de un poco de esta idea del retrato y, en fin, y en un momento tal vez quiera retratarse al público, así que... Claro, comunica los teléfonos o cómo se los puede ubicar a ustedes, o la página web, no sé. En la web nos ubican por el retrato de Carmela, tenemos un blog, estamos en el Facebook. Que se puede buscar en Google, el retrato de Carmela. Y aparece inmediatamente todos los contactos. Perfecto, Miguel, nuevamente, muchas gracias por haber estado acá y por supuesto con ustedes, amigos, muchas gracias por su teleaudiencia. Recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y agradecer como siempre al equipo de televisión de Cable Andino que nos acompaña todas las semanas y que hace posible este programa junto conmigo para que llegue a sus hogares semana tras semana. Nada más por mi parte, nada más por parte de todos nosotros, será hasta nuestro siguiente programa, hasta entonces y muchísimas gracias.